Hola, hola, muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos está viendo. Un programita más de Brujas del Caldero. Y hoy tenemos un programa muy especial. Bueno, en primera, van a ver que Eileen no está porque tuvo ahí asuntos pendientes que tenía que resolver. Pero como cada miércoles les traemos un programita. Y justo el programa de hoy nos han estado preguntando mucho sobre magia fey. Entonces, decidimos traer a alguien especializado para no andarles ahí echando choros sobre Campanita, Peter Pan y cosas por el estilo. Entonces, el programa de hoy, además, desde Cuautla, ahora sí que qué envidia, porque acá en la Ciudad de México seguimos con lluvias y día nublado y este cambio de temporada, pero el día de hoy tenemos a Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy bien. Gracias de verdad por la invitación. No, gracias a ti, porque la verdad nos han preguntado mucho y me encantaría ser todóloga y saber todos los temas, pero realmente uno nunca puede abarcar todos los temas que quisiera. Entonces, qué mejor que traer a alguien que sepa, que esté muy familiarizado, porque hay, bueno, realmente yo creo que en torno a cualquier parte de la magia siempre tenemos pues dudas de cómo, quién, con cuál, y aparte es algo que Eileen y yo siempre comentamos mucho, que ahorita las redes sociales por un lado sí enseñan, pero por el otro lado también son muy, pues podemos encontrar información pues mediana o tal vez incorrecta, entonces siempre preferimos traer a especialistas que sepan para que ahora sí, tanto la gente que nos ve tanto por YouTube como la gente que después nos escucha en los demás podcasts, pues tengan una idea más clara de todo este mundo. Y yo creo que la primera pregunta, Emanuel, sería, ¿qué es la magia fe? Ok, pues para empezar, la magia fey como tal tiene que ver mucho con el reino de las hadas, o bueno, más bien está relacionada completamente con el reino de las hadas. ¿Y por qué fey o por qué fae? ¿No? Muchas personas justamente tienen como esa pregunta, ¿no? Del por qué fey. Pues bueno, justamente esta palabra viene del inglés de fairy, es como que las primeras palabras de fairy es fae, ¿no? Y bueno, en sí tiene un contexto como más profundo, la palabra como tal, desde dónde viene. Y también a veces es un poco controversial, ¿sabes? Porque, por ejemplo, la palabra hada tiene en sí como que muchos significados también, y también depende mucho desde el folclore, desde donde lo estás estudiando, es de, pues, de dónde se toma, ¿no? La información. Entonces, a grandes rasgos, el FAE abarca todo lo que vendría siendo hadas, que normalmente son las doncellas o las ninfas, duendes, elfos, dragones, sirenas, todos estos espíritus, porque son espíritus de la naturaleza, se engloban dentro de la palabra fae o fey, justamente. Igual también es correcto cuando alguien te dice la palabra hada, es correcto como también entender como hada a un duende, por ejemplo. A un duende también se le puede decir hada, precisamente. Porque justamente la palabra hada tiene que ver mucho o engloba mucho como tal, como tal, la palabra hada no se refiere a un espíritu en concreto. O sea, cuando tú escuchas la palabra hada, luego se te viene a la mente, ¿no? Como que las mujercitas con alas, ¿no? Y así. Y sí, pero no. También la palabra hada puede englobar a los elfos, a los duendes y a su gran variedad que hay. Entonces, la magia fey como tal es como que un término muy actual, vaya, porque antiguamente pues no se empleaba como que, o no se solía trabajar como con estos espíritus como se hace pues hoy en día, ¿no? Entonces tomamos muy en cuenta a los espíritus de la naturaleza. La magia fey prácticamente también toma como principio el animismo. ¿Sabes qué es el animismo? Sí, pero yo creo que también sería bueno que nos lo explicaras, porque puede que muchas personas que nos estén viendo o escuchando no entiendan mucho este concepto.
Sí, y también cambia mucho de acuerdo a las personas y su práctica, como este concepto de animismo. Entonces, al menos dentro de mi práctica, el animismo es considerar que absolutamente todas las cosas que posean células vivas tienen un espíritu o poseen un espíritu. Las plantas, los árboles, los microorganismos, absolutamente todo lo que empleamos dentro de nuestra práctica en la brujería, en la magia, todo posee un espíritu. Entonces, tomando en cuenta como este concepto, también tomamos en cuenta pues el animismo en la parte de los espíritus de la naturaleza. Entonces los contemplamos mucho pues porque son parte importante, ¿no? Son quienes están cuidando muchas veces ciertos lugares. En la naturaleza. Entonces nosotros normalmente lo que hacemos es que tomamos en cuenta estos espíritus para también poder llevar a cabo nuestra magia, ¿sabes? Oh, fíjate que esto que comentas, yo la verdad, y creo que es mucho también esta idea de Disney y los cuentos de hadas, que nos quedamos con esta idea de, no sé, hadas y pensamos automáticamente, como dices, ¿no? En las mujercitas chiquitas, todas bonitas y así muy, muy hermosas. O por el otro lado, por ejemplo, en las películas de terror, que es lo contrario, ¿no? Que las hadas son así todas grotescas y Ujú. alas y todo este rollo, pero no me imaginaba que, como comentas, ¿no? Que tanto gnomos, elfos engloban. No es mucho, Sí. yo creo, el concepto de las palabras, ¿no? Como también a veces se malinterpreta el witch con bruja, ¿no? De que witch engloba tanto femenino y masculino, y en el español, desgraciadamente, la palabra se encierra, que creo que es un poco lo que pasa con la palabra hada y el fairy o fey. Comentabas de que existen como varios tipos o de que engloba varios tipos, y esto como que me causa un poquito de conflicto con los elementales, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, bueno, al menos en algunas prácticas, las ondinas, las hadas, pero justamente pensando en las hadas aladitas de aire, los gnomos, las salamandras y todo este rollo, serían, o diré, ¿cómo se maneja esto, no? Porque quiero pensar que también trabajan la magia fe con los elementales, o es totalmente aparte, o cómo sería esto. Fíjate que acabas de tocar como que un tema bastante interesante acerca de que, por ejemplo, mucha gente, y yo creo que casi toda la gente llama elementales a los FAE. Sí. Como que tienen este concepto muy arraigado de que, es una hada, es un elemental, ¿qué son las hadas? Son elementales. Y no es así, el concepto de elemental no está relacionado, o sea, sí va, o sea, sí, los elementales sí como que conforman un conjunto de espíritus, pero realmente, al menos desde el lado FAE, no es lo mismo elemental y FAE. Porque, por ejemplo, por el lado del FAE, no todos los espíritus del FAE están asociados o tienen que estar asociados a un elemento, a la tierra, al fuego, al aire o al agua. No precisamente siempre están arraigados a un elemento. Sí los hay, porque obviamente sí hay, por ejemplo, doncellas, ¿no? Ninfas, no sé, gnomos, ¿no? Que están, por ejemplo, los gnomos que están asociados a la tierra, los enanos que también están asociados a la tierra, ¿no? Doncellas que normalmente están asociadas al aire, al fuego, sí, pero no siempre ocurre esto. Y ahorita que más o menos hablemos de los espíritus domésticos, vamos a hablar, ¿no? Vamos a como que a comparar un poquito las diferencias, pero lo cierto es que no es lo mismo elemental y FAE. El tema, pues, elemental viene, pues, desde otra rama y no es lo mismo, ¿ok? No se lleva a cabo de la misma manera. Ok, ya ven, para que, para que ustedes no Sí. se como, porque realmente es algo, bueno, al menos yo desde mi práctica, que es la Wicca, justamente es parte de lo que nos enseñaron, ¿no? Así cuando vimos elementales en automático, así hadas, ondinas, bla, 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 bla. Wow, qué Eh, interesante. pero fíjate también que muchas veces, por ejemplo, ya no, o sea, al menos yo cuando ya escucho que alguien dice, sí, las hadas y los elementales, y, o sea, los correlacionan, ya como que, vaya, no trato de corregir ni nada, o sea, porque también, o sea, es como que digo, bueno, al menos está entendiendo el concepto la persona del FAE, aunque lo está relacionando con los elementales,
pero pues, ok, ¿no? O sea, ya a veces, muchas veces como que no me tomo el tiempo de explicarles, más bien no corregir, porque vuelvo a repetir, no es como de corregir, sino más bien explicar, justamente como que no es lo mismo y así. Ya a veces cuando escucho Alimentaria es así como de, bueno, ya está bien. Al menos tiene medio una idea, ¿no? No, Exactamente, sí, o algo por el estilo. Y además, sí, también es lo que he visto que en muchas de las culturas y las tradiciones, todos tenemos como esta clase de seres, ¿no? Digo, yo desde mi ignorancia diré, por ejemplo, digo, y sé que se van a reír muchos, los pitufos, pero que igual voy a decir, son como duendes o gnomos, ¿no? O en México, digo, no sé si sean unos fe, pero diré los aluches, pero digo, me refiero a justo siempre hay esas tradiciones, este folclore de seres, criaturas distintas a nosotros, ajenas a nosotros, que en efecto voy a decir, están más en contacto con la naturaleza, como lo comentabas, no hablando de elementales, sino justamente que sí. conviven, que habitan, que incluso yo creo que tienen una conexión más fuerte o más cercana o más directa con la naturaleza. Oye, y esto que nos ibas a contar sobre los fe domésticos, a mí me causa mucha curiosidad, porque es típico que cuando perdemos las llaves, siempre decimos, ¿no? El duende se las llevó, o cuando no encontramos dulces o algo, en automático siempre decimos el duende, el gnomo, el troll o lo que sea. Pero platícanos, porque quiero pensar que están más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos, aunque igual no muchos tenemos como la habilidad para percibirlos, o para verlos, o esta cuestión, pero platícame, ¿a qué es esto que te refieres con los domésticos? Sí, claro que sí. Y mira, justamente, como que tomando en respuesta lo primero que estabas mencionando de que en cada cultura encontramos como estos espíritus, es muy curioso porque realmente sí, los llamaban a su manera, los llamaban de diferentes nombres, los veían de diferentes maneras, pero al fin del día, si tú te pones a analizar, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Lo que se narra en cuanto a la gente que llegaba a ver. De hecho, tengo un libro que es mexicano, que habla acerca de relatos. Los autores fueron como en pueblo de diferentes estados, como preguntándole a la gente y la gente iba como que narrándoles y todo esto. Y tú te das cuenta de todo lo que narra la gente, de todo lo que veía la gente y, por ejemplo, luego comparas con el folk o también los relatos, porque también hay libros que hablan de relatos de gente allá en Europa, por ejemplo, en Escocia, en Irlanda, etcétera. Y te das cuenta que comparten mucha similitud también en cuanto a comportamiento. Digo, cambian mucho de acuerdo a la apariencia, pero también incluso me ha tocado estudiar mucho del por qué cambian ellos su forma de verse en diferentes culturas. Y según esto, o el cómo se narra a nivel como folclórico, tiene que ver mucho como con la gente. Toman mucho en cuenta a la gente como de la época de cómo se vestía y tratan como de imitarla. Entonces, por ejemplo, está como que muy mal visto hablando del folclore europeo, regalarle ropa a algún fae, ¿no? Porque se narraba que pues mucha de la gente era consciente de que ellos existían en sus granjas o en sus casas y les dejaban ofrendas como leche, como vino, como podría ser cerveza, pan, ¿no? Cualquier cosa, pero por ahí no faltaba quien le regalara una ropa nueva y se decía que justamente el duende o como tal el espíritu doméstico se molestaba mucho y abandonaba la casa, o sea, decía así como de que no, pues me voy de aquí y se iba y ya no volvía pues a manifestarse ahí en esa casa. Entonces, es como que muy curioso los comportamientos dentro de este reino, también son muy impredecibles porque tampoco se vale como generalizar, ¿no? A todos los espíritus, todos son como que diferentes, poseen conciencias diferentes. Entonces, al menos aquí en México, también se narran como con ropa, con sombreros muy grandes. En el caso de los chaneques, se narraban como que tienen esa piel grisácea, con guaraches, incluso en el libro que te estoy mencionando, así mucha gente los narraba, ¿no? Como con guarachitos, como con ropa de tela, o sea, como muy similares a cómo vestían antes las personas, ¿no? Entonces es como que muy curioso este tema, ya entrando como al tema de los espíritus domésticos, son espíritus que efectivamente gozan de la compañía humana.
y normalmente ellos toman como o tratan de imitar las costumbres humanas, pero no como para querer ser nosotros, ¿sabes? Sino más bien como que lo hacen, vaya, no sé, como que de alguna u otra manera por la conexión que hay o que sienten de alguna manera. Y pues bueno, estos espíritus domésticos normalmente llegan al hogar. O sea, no tienes tú que llamarlos, no tienes tú que hacer absolutamente nada. Normalmente, cuando es como una relación muy natural entre humanos, ¿sabes? Espíritu, normalmente tiende a llegar al hogar. Y muchas de las veces llegan a ser traviesos, pero no por el hecho de que quieran hacer daño, ¿sabes? Sino más bien porque quieren que te des cuenta y te están diciendo así como de, hey, aquí estoy, ¿no? Es como una manera en la que ellos pues se acercan al humano. Muchas veces sí se llegan a manifestar físicamente, o sea, de que llegas a verlos. Yo estoy seguro que a muchos de los que van a ver esta parte, a lo mejor se sienten identificados porque a lo mejor en la casa de la abuelita o de la tía o en su antigua casa, ¿no? Llegaron a escuchar de que había duendes o algo así. Entonces, normalmente cuando llegan estos espíritus, ya está como que muy mal visto de que, ay, no, hay que correrlos con groserías, ¿no? Mucha gente he escuchado que dicen, no, no, ya llegó un duende, te va a hacer travesuras, te va a destruir cosas, tienes que correrlo, ¿no? Entonces, realmente el punto no iba por ahí. De hecho, pues cuando tú te das cuenta que ya llegó un duende, lo más, o algún espíritu doméstico como tal, lo más ideal sería como que tratar de comunicarte de alguna manera con él. Lo más adecuado sería como que dejar una ofrenda, y con ofrenda me refiero pues a dejar un poco de leche, un poco de miel, un poco de cerveza, un poco de algo que consideremos alimento nosotros, excepto carne. Dejarla como ofrenda para ver exactamente cómo reacciona este espíritu. Normalmente es bueno tenerlos porque de verdad que te ayudan en muchas cosas. O sea, te pueden ayudar a proteger, te pueden ayudar a ti como persona a protegerte, al hogar, a los animales. Hay como que mucha duda ahí de que si los duendes también con los gatos se llevan bien, o que con los perros, o si con los niños. Y realmente la intención de ellos nunca es lastimar. O sea, normalmente cuando un espíritu doméstico, Fae, llega a un hogar, nunca llega con esa intención de querer lastimar o de querer nada más hacer puras travesuras. Este, hay excepciones, hay veces en las que sí son muy traviesos, me llegó a pasar, que antes eran como que llegaban espíritus como muy traviesos y lo único que hay que hacer es como que no entrar en pánico, sino más bien hablar directamente, como si hablaras con una persona, así como de que, pues mira, este es tu hogar también, pero al menos travesuras no, ¿no? ¿Sabes? Algo Mm. así. Y hablarlo desde justamente ese respeto, pero sí, los espíritus domésticos están narrados desde, o sea, desde muchísimos años más atrás, y se tomaban en cuenta sobre todo para las personas que tenían granjas, casas de fermentación, que es donde hacían diferentes licores, cervezas, etcétera. Se tomaban muy en cuenta estos espíritus y se les dejaban ofrendas para que ayudaran a mantener buena la parte de la fermentación, para que no se les añejara de más, para que no se les hiciera vinagre. De hecho, se decía que si hacías enojar a tu espíritu familiar, te hacía vinagre el vino. O sea, en vez de que se hiciera alcohol, se te hacía vinagre. En el caso de las granjas, para cuidar a los animales, para que no te los cansaran, porque era también algo muy peculiar de una variante en Escocia Irlanda, perdón, de Irlanda, los leprechaun, por ejemplo, que en la noche se transformaban en clericounts, que los clericounts era prácticamente un leprechaun, pero borracho. O sea, se cuenta que se emborrachaban y para jugar o así lo iban a hacer a las granjas, donde cansaban a los animales hasta que pues, quedaban completamente cansadísimos, ¿no? Entonces, esto no era factible para los granjeros o no encontraron una explicación lógica, más que pues justamente que eran los duendes y se les dejaba la ofrenda para que al menos ahí no hicieran ese tipo de cosas. Ahora bien, ya hablando dentro del ámbito como de casa, en el hogar, normalmente lo que se hacía es que debajo de las escaleras donde se ponían normalmente los zapatos, donde debajo de la cama, en algún rincón de la casa normalmente es donde se dejaba la ofrenda y dentro de la casa se tomaban en cuenta los espíritus domésticos para mantener siempre limpio el hogar.
Era muy común como escuchar que en la noche barrieran. De hecho, a mí, aunque no lo creas, de verdad me ha tocado como mucho convivir con estos espíritus como que tienen que ver más como con la limpieza. O sea, es extraño, suena muy extraño, ¿sabes? Pero es muy interesante cómo el concepto de espíritu doméstico se desarrolla de diferentes maneras dentro del hogar o las cosas domésticas que hacemos como personas. ¡Wow! Oye, qué súper interesante esto y como me acordé, bueno, ahorita te pregunto, el cuento de hadas de los duendecillos y el zapatero, de que comentas que estos espíritus te pueden ayudar a proteger y eso es, bueno, al menos en Europa yo he escuchado muchos cuentos y muchos relatos de más bien que Sí. les gustaba hacer trabajo doméstico, o bueno, no solo doméstico, digo, porque hacer zapatos no es un trabajo doméstico, pero hacer como labores en el hogar. Y también otra cosa que te iba a preguntar, porque yo he escuchado mucho que les dejan de ofrenda dulces, pero ahorita que tú comentaste de las ofrendas, bueno, dijiste miel o vino y leche, pero esto de los dulces, ¿es un mito? ¿O si se les deja? ¿O es algo más como actual? ¿O porque se les considera que como son juguetones son como niños, entonces les deben de gustar los dulces? Pues mira, en general, al menos yo desde mi experiencia personal te puedo decir como que todos los alimentos en sí, que tú prepares les gustan. Esto de los dulces y así, pues obviamente también desde mucho antes se ponían como cosas dulces que se elaboraban a mano. Actualmente, pues si tienes la oportunidad de poner algún dulce, pues es válido también. Esto también porque les agradan mucho los aromas y los sabores dulces, ¿sabes? Ahora bien, ahorita también acabas de decir algo acerca de que son como niños, ¿no? Muchas personas tienen como que mal idealizado a los duendes, en general al reino de las hadas, como si no conocieran lo que es bueno, lo que es malo, y que justamente al no conocerlo, por eso los asocian puntualmente con los niños, ¿no? Sí tiene mucha razón ese punto que menciona la gente de que el bien y el mal, pero humano. O sea, por ejemplo, para un hada, lo que tú consideras bueno y lo que yo considero bueno no es lo mismo para un hada. Ellas sí conocen muy bien lo que es bueno y lo que es malo, pero de dónde vienen ellos, ¿ok? No desde nuestra moral humana. Entonces, es por ello que muchas veces, y en el folk también se cuenta, y en muchas historias así como que donde investigues también y de ahí viene también de que, ay, las hadas son malas, porque malinterpretan mucho, la gente tiende a malinterpretar mucho la información. Es verdad que al ser espíritus tú no puedes tomártelo a la ligera, ¿no? De decir, ay, todo es amor y es paz, ¿no? Porque al fin del día no dejan de ser espíritus, tienen comportamientos diferentes unos con otros, pero, por ejemplo, en muchos relatos se cuenta, ¿no? De que si la gente caía en uno de los círculos de hadas, los hacían bailar hasta que Rick, ¿no? Hasta la muerte. Sí. O de que los maldecían con diferentes enfermedades, dolencias para toda la vida, ¿no? Y después encontramos otro tipo de relatos donde los bendecían con mucha fortuna, les quitaban enfermedades, salían las hadas y hasta les aplaudían por haber cantado muy bien, ¿no? La rima que seguía. Entonces, ahí hay como que esa parte controversial y mucha gente pues empezó a ver a las hadas pues justamente como maliciosas, de que no le des las gracias a un hada, de que no aceptes el regalo de un hada, de que esto, de que el otro. Entonces, porque justamente toman en cuenta realmente lo malo y no se dan cuenta que, pues, evidentemente sí, el trabajar con las hadas o el al menos conectar con ellas, siempre como tal va a incluir como esa parte, no me gusta decirlo riesgo, pero sí toma en cuenta que son espíritus, justamente, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Por ahí va también como que el tema de que si son como niños o no, realmente no es que sean como niños o que sean como que extremadamente que no sepan nada acerca de las leyes humanas, porque sí conocen mucho acerca de nosotros, pero el tema es que lo ven o lo abordan desde otra perspectiva, porque pues son espíritus, ¿no? No piensan igual que nosotros como humanos y eso tiende a malinterpretarse de muchas maneras. Entonces también como que
quise como explicar un poco ese punto, ¿sabes? En el que las hadas sí poseen una conciencia, sí poseen un saber de qué es bueno y qué es malo, pero a su manera de ellos, ¿ok? Claro. No, y está muy bien que lo expliques porque justamente como comentas, ¿no? Tanto hay mucha información como mucha desinformación y yo creo que también es conveniente explicar porque luego, no sé, bueno, a mí no me gustaría hacer enojar un hada. Yo recuerdo, yo fui scout muchos años y justo cuando entrábamos al bosque, ese era como, ¿sabes? Mi pendiente, ¿no? De no vayamos a pisar un círculo de hadas o no vayamos a destruir una casa o no vayamos como estar al pendiente porque muchas veces, como dices, ellos conocen mucho de nuestras leyes, pero desgraciadamente nosotros no. Entonces, no, para no terminar haciendo enojar un hada sin querer queriendo y después ahí te andan aventando, no sé, nueces o algo por el estilo y todo así, pero pues, ¿qué hice, no? Sí. Ahí Entonces, literalmente aplica la de, tú me conoces, pero yo a ti no. exactamente, no así de, ay, pero yo, Sí, ¿qué consejos también podrías darnos? Voy a decir más bien como que sepas o para saber qué hacemos, eh, que les gusta a estos espíritus. Digo, porque si te pregunto qué no les gusta, capaz que la gente lo va a hacer nada más por molestarlos. Entonces, más bien, ¿qué cosas puedes decirnos que se sabe que sí les gusta que hagan las personas? No sé, porque luego, ya sabes, ¿no? De que construir las casitas en el bosque o construir esto, construir lo otro, pero ¿qué cosas les gusta? ok, mira, pues principalmente esta pregunta la voy a responder primero, antes que nada, con cómo más bien puedes conectar con ellos. Sí, Porque, porque ay, no sé, aquí tengo como cosita de responder esto, porque lo voy a decir, la verdad, desde mi experiencia. Ok, aquí esto sí, voy a dejar a un lado el folclore, voy a dejar a un lado todo, y lo voy a decir desde mi experiencia, desde lo que yo he sentido con ellas y he estado con ellas. Fíjate que yo desde muy pequeño me siento muy conectado a ellos, o sea, me he soñado muchas veces con ellos, he tenido recuerdos como de cosas muy específicas que las involucran a ellas, y muchas personas durante todo este tiempo me han preguntado, oye, ¿cómo podemos conectar con ellos? Luego me decían, ya me compré mi hada, ya me compré mi duende, ¿cómo lo activo, no? Entonces, yo para empezar siempre les digo, no, así como de, no, 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 no se activan, y así como de, no, 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 no. Primeramente va a sonar extraño, y no sé realmente si va a resonar con muchas personas, pero al menos así es como yo lo he vivido con ellas y así es como yo conozco que ellas se comunican o al menos se acercan a un humano y es si les caes bien. O sea, siento claro. que si tú como persona no les caes bien o no les agrada para nada tu energía, nunca se van a acercar. No, son muy especiales en ese aspecto de a quién se acercan y revelan como cierta magia. Te lo juro que a mí me han pasado cosas que a lo mejor no las puedo contar tan abiertamente porque son como personales y que incluso podría como, no diría como ocasionar una mala relación, pero te lo juro que me han pasado cosas, así como se han narrado en los folks, en los cuentos, me han pasado cosas así como súper, hiper inexplicables que luego yo digo así como de, no, ya valió esto, ¿no? Y cuando veo, ya está ahí, ¿no? Está ahí la solución. O sea, así como si hubiera una hada madrina ahí cumpliéndote las cosas, sí me han pasado cosas así, o en las que creo que no llevo algo y vuelvo a buscar bien así, y sí lo llevaba, o algo, o cambia algo, ¿no? O sea, algo que no tenía como forma de cambiar, cambia. Entonces, sí, ¿cómo te puedes acercar con ellas? Sí, o sea, sí hay manera en la que tú puedes empezar a decir, me gustan las hadas y todo esto, pero si después de eso tú no sientes que realmente se han estado manifestando o no sientes como señales de que verdaderamente ha empezado a haber una conexión, entonces quiere decir que no, y es muy difícil de que después tú puedas volver a conectar con ellas, porque es que o sea, ellas lo toman muy en serio. Y normalmente, con las personas que se acercan, es normalmente con las personas que siempre van a estarse manifestando. No sé si me doy a entender. Y normalmente cuando tú conectas con ellas, era un miedo que yo tenía como al principio, cuando ya fui consciente, ¿no? De su existencia y de todo esto. Un miedo muy recurrente era de, ¿y si las hago enojar? ¿Y si digo algo? ¿O si hago algo? Y después se enojan y ya no. Y después entendí, después de mucho tiempo,
De hecho, es un pensamiento como que tuve hace como un año más o menos, y es que normalmente cuando tú ya conectas con ellas es muy complicado que las hagas enojar o que hagas algo que no les parezca, porque es como que ya entablan una relación como muy, muy personal en la cual hay confianza, ¿sabes? Es como, por ejemplo, cuando tú no eres amigo de una persona y, no sé, le dices algo muy chistoso o a lo mejor a veces hasta grosero y la persona pues se va a sacar de onda, ¿no? Va a decir, ¿y este qué? No me llevo con él. Pero, por ejemplo, es difícil, es diferente a cuando tú ya tienes una amiga, así como que tu mejor amiga, y a lo mejor le dices algo así, ¿no? Y se empieza a reír, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera es como yo diría que te puedes empezar a acercar a ellas. ¿Cómo te puedes empezar a acercar a ellas? Pues empieza a poner, lo más ideal es como que empieces a contemplarlas en tu día a día, cada que vayas al bosque, cada que vayas al campo, les pidas permiso, dejes alguna ofrenda. En tu hogar, por ejemplo, también puedes poner alguna mesita. Yo ya tengo mi altar de hadas. Al principio no te recomiendo que le pongas un altar, sino que nada más pongas una mesita, hables con ellos, o sea, como si de verdad existieran ellas y hables con ellas, les digas exactamente por qué quieres conectar con ellos, ¿no? Muchas veces la gente nada más se acerca o compra de que sus trolls, de que las hadas o los duendes, que para el amor, que para esto, para el otro, como si fueran una herramienta, como si fueran algo nada más para lo que sirvieran y ya, ¿no? Entonces, normalmente el tema del FAE va más allá de las necesidades humanas, sino que yo diría que va más allá más bien viene desde el sentir del alma y del corazón, desde ese punto, porque si tú les hablas desde la necesidad, yo creo que nunca, nunca, y digo creo porque al menos yo nunca las he llamado así desde la necesidad de necesito ayuda, por favor, ayuden, jamás, 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 jamás. Normalmente cuando me ayudan en algo, sin pedirlo, ocurre, porque ellas conocen lo que estás en estos momentos pasando, ¿no? Lo que tu alma está pasando, entonces lo hacen sin que tú lo pidas. Entonces, normalmente yo te recomiendo que empieces así como que en una mesita, pongas una velita. Les gustan y les agradan mucho a las personas creativas. Les encantan. O sea, si tú eres una persona que se dedica al arte, a cualquier cosa, ellas son musas por excelencia. Entonces, les llama mucho, mucho la atención las personas que se esmeran en las cosas. Entonces, puedes hacer una velita, decorarla, hacer como manualidades y ponerlas ahí en esa mesita. Y eso es como un primer acercamiento que yo recomiendo. No recomiendo que si no trabajas con FAES, o sea, y trabajar también, esa palabra casi no me gusta, pero ahorita para que todos entendamos la voy a mencionar así. No compres representaciones. O sea, los muñecos que ves aquí, por ejemplo, aquí atrás, acá y otros que tengo en todo el cuarto, que ya parece un museo, por cierto, este, no te recomiendo que los compres, porque mucha gente tiene esa idea, o sea, al principio, esa idea errónea de que ahí está el hada, ¿no? Ah, ya me compré una hada, ¿ahora qué sigue? Solo son muñecos, o sea, de verdad. Luego mucha gente me dice, ay, ¿y cómo los cuidas? Los mantengo limpios, los limpio con un trapo y ya solo son muñecos. La única función que tienen estos muñecos, estos Atención. representan, ¿perdón? No, para que presten atención, porque justamente yo, bueno, voy muy continuamente a bazares y me toca que tienen hadas, duendes, y yo la verdad siempre decía, pero, o sea, pero es que no hay nada, o sea, es un muñeco, como Sí, yo la verdad no entendía si es que a mí sí ya me, en esa parte a mí ya me dejaste así como, no, porque me encanta eso que dijiste, ¿no? O sea, son muñecos, son representaciones, ahí no está el espíritu, digo, si los compran hay que cuidarlos, pero me encanta eso que dijiste. En primera instancia, no es la manera para conectar con. Genial, ya, perdón, sí, continúa, continúa. no, 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 sí, gracias, gracias. Sí, justamente la única función de los muñecos es representar justamente lo que para ti es un hada, lo que para ti es un duende, un troll, un enano, lo que sea que te compres, es la única función, representar. Y obviamente, como lo acabas de decir, y no porque nada más sean muñecos quiere decir que los vas a tener todos polvientos o todos sucios, o sea, obviamente es una representación de respeto, porque estás representando algo en lo que tú crees. Entonces, lo mismo pasa con las deidades, con los dioses, con todo. No porque solamente sea la figura quiere decir que ya nada más no, sí hay que cuidarlos y todo. Y por ejemplo, yo personalmente luego dejo mis ofrendas cerca de las representaciones, pero no para ofrendárselo a las representaciones, sino porque ahí cerca está lo que representa para mí un espíritu Fae, o un espíritu de la naturaleza, ¿no?
Y pues bueno, justamente eso era lo que quería como comentar, de que no es como que, de hecho, uy, les molesta muchísimo, que justamente nada más los compres, nada más como para pedir algo, que el duende del amor, eso está muy mal visto, o sea, tanto para los que tenemos como verdaderamente práctica o entramos dentro del tema FAE, tanto para los mismos espíritus es como que algo muy así, es como cuando te acercas a Dios nada más para pedir algo, ¿no? O sea, es algo muy superficial, ¿no? Eso debe de ser algo más trascendental, algo que va más allá, ¿no? De la necesidad humana. Entonces, eso es lo que yo quería decirte. Ahora bien, si ya empezaste a experimentar que, por ejemplo, sueños con ellas después de haber hecho todo esto, si ya empezaste a experimentar como ayuda de alguna u otra manera sin que tú lo pidas o en aspectos que no pediste, te están ayudando o empiezas a escuchar, muchas de las veces se ven en forma de orbes. Yo, por ejemplo, luego en la periferia de mis ojos veo orbes. O también escuchar como campanitas es una señal de que están presentes campanitas. Escuchaba también de vez en cuando como cantos, como de mujercitas o así, pero como que muy lejos, como si estuvieran muy lejos, pero sabía que eran ellas, o también aromas dulces. De vez en cuando, por ejemplo, me llega olor como si estuvieran horneando pan, como si fuera un olor a mielecita, esas que sueltan las campanitas, las florecitas, así llega los aromas. Entonces, son como que, sutiles, así como cosas sutiles que te van llegando en el que te vas dando cuenta que efectivamente son ellas, y además la energía que emana cualquier tipo de FAE es inconfundible. O sea, no te vas a confundir nunca. O sea, vas a saber que es un FAE cuando se te manifieste porque lo vas a sentir. ¿Cómo se siente? Tú te vas a dar cuenta. Yo no te voy a decir, ay, se siente así, así. Te vas a dar cuenta. Y ya es ahí cuando tú ya puedes empezar con tu práctica. Después, ahora sí, ya puedes empezar a montar un altar. Después ya puedes empezar a reconocer en qué te están ayudando en tu vida. Por ejemplo, aquí como que nada más, ¿no? Un ejemplo, en la confianza del alma, ¿no? Del uno mismo, de la intuición, porque muchas veces desconfiamos de nosotros mismos y ellas normalmente cuando notan eso nos ayudan o nos ponen pruebas para que aprendamos a confiar más en nosotros mismos, y así, ¿no? O sea, es infinidad de cosas en las cuales ellas pueden aportar o ellos pueden aportarte en tu vida, pero pues nuevamente, ¿no? Sin que tú precisamente lo pidas. Es algo como que se dan cuenta que lo necesitas. Y pues sí, eso es como que la manera en la que yo podría decirte qué les gusta y cómo puedes acercarte a ellos. Y yo sé que suena, a lo mejor probablemente podría sonar injusto decir les caes bien. O sea, suena raro, ¿no? De cierta manera, pero es la verdad. O sea, es al menos la verdad que yo conozco desde mi práctica y es lo que yo les puedo compartir a ustedes. Es como de que si tú les caíste bien de alguna u otra manera, ya la hiciste. Y creo que la manera en la cual yo al menos, o puedo decir que les caí bien, es porque desde muy niño soy muy imaginador. Me gusta imaginar mucho, 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 demasiado, o sea, demasiadísimo. De que luego me perdía yo imaginando cosas o así. Y creo que eso fue. Y desde niño siempre he dicho que existen y que las veía y esto y que el otro, y creo que por ello siempre han estado conmigo, siempre las he sentido conmigo, siempre, 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 siempre. Claro, ha sido como más afín. Justo me encantó esto que dijiste de, pues, si les caes bien, quieren trabajar contigo. Pero creo que también entender de que, pues, si nada más no hubo una conexión, entender que pues nada más ahí no y dejar de estar como insistiendo, ¿no? Porque luego es muy común que, o sea, a fuerza quiero tener un hada, un gnomo, un duende en mi casa y entonces voy a estar ahí, ritual y todo este rollo. Entonces creo que también es importante entender que, pues si ya nada más vimos que, pues no, entender que, pues bueno, tal vez no estamos hechos para la magia fey, ¿no? Que tal vez tenemos o trabajar algo o tal vez pues nuestro camino es otro. Pero es muy curioso y la verdad muy interesante todo lo que estás contando porque yo siento que sí hay mucha desinformación porque normalmente nos dicen esto, ¿no? O sea, que si quieres trabajar tal cosa, pídele al duende, pídele al espíritu que te lo traiga, ¿no? Y justo esta cuestión yo siento que en la magia, la brujería, eh, como sea que le quieran llamar a toda esta parte mística que tenemos,
sabemos muy bien esto, ¿no? Creo que es algo de lo que nos diferenciamos mucho con el resto de las religiones, o diré las religiones del libro, el pedir, ¿no? Que es normal que, digo, cada quien Sí, su credo, cada quien su creencia, pero creo que en nuestras tradiciones esto de, ay, nada más le voy a hacer la ofrenda al Dios, o nada más le voy a poner su altar al espíritu para pedirle que quiero esto y ya no hago nada, ¿no? Me encantó también esto que dijiste, que siempre nos ayudan a, por ejemplo, a tener confianza en nosotros mismos, que yo creo que ese es un punto bien, bien importante, porque siento que también muchas de las carencias o mucho de lo que pedimos es porque no nos creemos capaces de, voy a decir, merecer amor, merecer un mejor trabajo, un mejor sueldo, o de que no somos capaces de lograr algo, ¿no? Correr un maratón o lo que sea. Entonces, esto también me encantó porque, voy a ser sincera, yo pensé que, como comentas, la desinformación, yo pensé que esto era más superficial, ¿no? Que el trabajo con estos seres era justo esto, ¿no? De pedir y yo a cambio te doy un alimento. Entonces, yo la verdad sí me has abierto los ojos en este aspecto de, es una conexión más profunda, no es, no es algo que se debe de llevar a la ligera, y creo que también esto es importante mencionarlo, porque muchas veces las personas justo es esto, ¿no? Como, ah, pues quiero, no, o sea, le voy a pedir el favor, le doy su altar y ya en cuanto, si me lo cumple, ya, y si no me lo cumple, me enojo. ujú, Entonces, creo sí, que también es, eh, voy a comparar un poco como cuando adoptamos una mascota, que sabemos que tenemos esta responsabilidad de, voy a decir, cuidarlo, alimentar por un largo tiempo, ¿no? No es de que si trabajo con un espíritu, con un fey, solo es como, pues va una semana, ya me aburrí, ya vete a volar, ¿no? Sino que realmente exacto. es una responsabilidad, es algo que realmente no tomamos a la ligera, como dijiste, o sea, si vamos a empezar a trabajar con un ser, con un fe, necesitamos tener como una razón, ¿no? Como de, bueno, ¿por qué lo voy a hacer? No solo porque quiero probar que sí soy muy chirindongo y que puedo hacerlo, sino porque y en general yo siento que toda la magia y toda la brujería es así. Necesitas un trasfondo, necesitas el pensar el por qué voy a hacer estas cosas, y el ser consciente de que si lo vas a hacer es pues un compromiso que ya tienes de aquí en adelante, ¿no? O sea, es no sé si decir un acompañante, un amigo o un aliado, pero es un espíritu que ahí va a estar contigo, y justamente también voy a decir alimentar esta conexión. No Sí, solo diré con alimento, sino también como dices, ¿no? Como espiritualmente, emocionalmente, internamente, el conectar con ellos. Y sí. aquí tal vez voy a ir un poquito más a profundizar, pero para ti, ¿qué tanto ha cambiado tu vida, tu práctica, desde que trabajas con los FEI? Pues hay una diferencia pues, muy abismal, no solamente en la práctica, sino en tu vida, ¿sabes? En tu vida empiezan a ocurrir como cosas maravillosas, cosas como inexplicables muchas veces. Antes de seguir con esto, regreso tantito a lo que acabas de decir hace un momento, de que justamente el empezar a vincularse con los espíritus FAE, debe de trascender más allá de una necesidad y de todo esto. Y déjame decirte que las cosas malas dentro de la vida de una persona nunca van a dejar de ocurrir. O sea, siempre va a haber rachas horribles, malas. Yo el año pasado estuve como que dentro de una racha muy mala, malísima, y no por ello, no cuando salí de ella, quise decir así como, ay, no, no obtuve ayuda ni de mis espíritus, ni de los espíritus que yo siento que siempre han estado conmigo, ni nada. Ya no creo, no, al contrario, sino que siento que esas pruebas difíciles me ayudan a saber de que si salí, fue también aparte de, pues, por mi esfuerzo, por ayuda, ¿no? Estuve recibiendo como ese tipo de ayuda de alguna u otra manera, y entender que justamente ellos y también los dioses, también sí, por ejemplo, están dentro del tema de los dioses, tanto ellos como los dioses y todo eso no están obligados a solucionarte la vida, porque por eso estamos aquí, ¿no? En la tierra, tratando de experimentar todo eso,
vivir diferentes tipos de vivencia y que algún espíritu o algún guía o algún Dios se meta y te interfiera y diga, ay, no, todo es lindo para tu vida, pues realmente sería como un poco contradictorio, ¿no? Y un poco aburrido de cierta manera. Entonces, y yo he visto que muchas personas les pasan cosas malas y dejan de creer en lo que sea que están creyendo. O sea, es así de frágil la fe de las personas. Entonces hay que trascender más de solamente decir, ay, de todas maneras, si me pasa algo malo, me van a ayudar o me van a ayudar como ya lo han hecho antes. No, no va a pasar nada, ¿no? Y ya te pasa algo malo y, ay, no me ayudaron, ya no estoy conectando con ellos. Y realmente la verdad es que no es así. Ellos siempre están presentes y tratan de acercarnos a las herramientas que necesitamos y ya depende de nosotros si las tomamos o no. Entonces, ahora sí ya, regresando al otro tema, que es acerca de cómo cambia la práctica, cómo cambia la magia, cómo cambia todo esto y el otro. La verdad es que sí hay una gran diferencia, perdón, porque empiezan a haber cambios como más creativos, ¿sabes? Como que te empiezan a desbloquear ideas que antes no tenías para hacer también en tus rituales o para hacer en tu vida diaria, te empiezan a cambiar como que mucho la mente y empiezas a hacer como cosas más, no sé, que se ven o se sienten como que con más energía, más creatividad, ¿sabes? Como que empiezan a salirte ideas que antes ni se te hubieran ocurrido y el trabajar siempre con un FAE o el estar siempre en contacto con un FAE te abre la mente a posibilidades que no imaginas. O sea, de verdad como que empiezan a salir ideas que ni siquiera sabías que tenías o que podías emplear dentro de ciertas situaciones. Es como que están muy asociados a la imaginación también, a la mente, a la creatividad, a todo esto. Entonces, de hecho, muchos de los artistas antiguos, como por ejemplo Da Vinci, compositores de piano y así que componían piezas muy así, mencionaban mucho a sus musas, ¿no? Entonces, las musas muchas veces, también un escritor de la literatura, se me acaba de ir el nombre, lo tengo aquí, siempre lo digo, pero se me acaba de ir, es quien de hecho creó a Puck, Shakespeare. Shakespeare. Sí, Shakespeare, por ejemplo, quienes no lo sepan, está muy relacionado con el tema FAE. O sea, Shakespeare, de hecho, escribió muchas veces sobre el FAE. Digo, no tanto del lado folclórico, porque no era un escritor folclórico, pero sí los consideraba mucho y tomaba muy en cuenta sus musas para escribir, ¿no? Lo que él justamente escribía que no va relacionado al folk, pero sí, Shakespeare también, ¿no? Hay muy grandes como compositores antiguos y así, tomaban muy en cuenta a sus musas. Entonces, más o menos como por ahí va el asunto de qué tanto cambia tu vida. Pues cuando ellas llegan a tu vida, normalmente empiezan a ver como cosas más grandes en tu vida, ¿sabes? Como que empiezan a llevarte, como que a potenciar más tu mente, a trabajarla hasta que logras cosas como mucho más grandes, ¿sabes? Y sí hay como que diferencia, ¿no? En la suerte también que te dan, como que te hacen más afortunado, te dan como que buena suerte, ¿sabes? Y espero que esto que estoy diciendo no lo tome la gente así como, pues voy a empezar ya porque quiero buena suerte, sino que es añadidura a tu trabajo interno que has llevado con ellos y ellos te la dan sin que tú lo pidas. O sea, yo no es como que haya pedido buena fortuna, sino que es algo que reconozco que dan en base al trabajo que llevas o a la conexión que llevas con ellos. Es como te dan mucha buena fortuna. sí, eso sí sobre todo creo que es más como en Irlanda, como decías, los leprechaun o los duendes y esta idea de la fortuna, ¿no? Del trébol de las cuatro hojas y de que al final del arco iris, bueno, voy a decir, es como de los folclores que manejan mucho esta cuestión de la buena suerte y la Sí, abundancia. Digo, ya todos los que trabajamos con este tipo de magia sabemos que la abundancia no específicamente siempre nos va a hablar de dinero, sí, de sino dinero. exacto, ¿no? Porque creo que siempre también ese es otro conflicto que tenemos, que cuando pensamos o decimos abundancia, pensamos que quiere decir, oh, dinero, dinero. Hoy ha estado súper increíble la charla, de verdad. Yo sé que tanto, bueno, yo en lo personal, como sé que muchas de las personas que nos van a escuchar y nos van a estar viendo, eh, les has abierto este panorama y sobre todo
vuelvo a decir, ¿no? Por la desinformación, puede ser desde los mismos cuentos de hadas, digo, por algo cuentos de hadas, Sí. el folclore y las películas y todo que nos han bombardeado de, pues, distinta información, un tanto a veces errónea, pero ahora sí que ya se nos está acabando el tiempo, que yo siempre cuando disfruto una charla ni siquiera me doy cuenta de cómo pasa el tiempo, pero también tengo otra pregunta que yo creo que Sí, muchos la... Porque siempre pensamos que estos tipos de espíritus solo los encontramos en la naturaleza. O sea, solo podemos conectar con ellos si estamos en un bosque o en el mar o en la playa. Pero, por ejemplo, las personas que vivimos en la ciudad, eh, es más fácil, es igual, porque como comentabas, ¿no? Estos espíritus están en todos lados. Entonces, realmente no importa tanto en dónde vivamos o dónde estemos, podemos conectar con los Fey o si es más factible, obviamente, en el bosque o en la selva. claro, evidentemente los espíritus se encuentran en todos lados, o sea, realmente no es como que haya una limitación de que si tú estás en una ciudad y quieres empezar a conectar con ellos y así, no quiere decir que no van a llegar a donde estás tú, porque no es como que tengan una limitación. Es verdad que si tú, por ejemplo, estás en un bosque, estás en un río, en un campo muy bonito, hay más posibilidad de que a lo mejor sientas más la energía de ellos porque es como en donde se encuentran o en donde normalmente está la presencia, ¿no? De muchos de ellos. Pero también dentro de las ciudades es posible. Eh, Algo que también yo creo que me ayudó mucho a siempre estar conectado con ellos o siempre tener esa firmeza en mi corazón sobre ellos es que yo también desde muy pequeño estoy muy relacionado al campo. O sea, de hecho, en donde estoy es una zona rural y siempre también por parte de mis abuelos, siempre he estado asociado al campo, a los cultivos, a las plantas y así, ¿no? Entonces, sí es verdad que creo que las personas que tienen más esta facilidad por conexión con la naturaleza, desde pequeños han estado más como conectados al campo, al bosque, etcétera, de lugares naturales, posiblemente es verdad que puedan tener como un poco más de facilidad al conectar con ellos, pero el que tú estés en una ciudad así tampoco no quiere decir que no se pueda, o sea, sí, al contrario, yo estoy 100% seguro que se puede, sí se puede. Ok, qué bueno porque luego de verdad Sí. pensamos que justamente porque estábamos en una ciudad o esto es como más difícil o no encontramos a estos espíritus. De verdad, Emanuel, muchísimas gracias por este programa, me encantó. Seguro va a haber muchas dudas, entonces dejen si tienen dudas o si también han experimentado, han tenido contacto con los FEI, también déjenos en los comentarios o mándenos un inbox y yo estoy segura que nos van a pedir otro programa contigo. Pero también, Emma, bueno, no sé si tengas algo más que nos quieras puntualizar o que nos quieras decir. Pues yo creo que sí, exactamente como lo acabas de decir, van a surgir muchas dudas, también hay mucho tema como de qué hablar, porque es como que muy extensa la parte FAE, demasiadísimo, y pues nada, pero yo creo que con lo que acabamos ahorita de tratar es como que lo principal y lo fundamental, que yo creo que estaría bien que las personas vayan conociendo sobre ellos, ¿no? Para llevar una mejor relación. Y sobre todo, creo que también lo importante del programa es dar la información correcta, eh, que la gente se inicie, ¿no? Empiece a trabajar con los FEI. Y también ahí les vamos a estar compartiendo, como comentó Manuel, igual algunos libros donde puedan encontrar esta información. Pero yo creo que lo más importante, Emma, es cómo te pueden contactar. Si alguien quiere saber un poco más de esto, bueno, no sé si tú des cursos, talleres o algo, ¿cómo te pueden contactar tal vez para profundizar más en la magia fake? Pues me pueden encontrar en mis redes sociales, tengo TikTok e Instagram. En Instagram me pueden encontrar como green-witch-handmade o en TikTok como green-witch-artesanal. Y ahí yo es donde subo mi contenido acerca de diferentes cosas, como por ejemplo hadas, de vez en cuando como que diferentes temas relacionados a las hadas, pero también temas de brujería
con plantas y todo esto. Entonces, en cualquiera de las dos, en Instagram normalmente lo centro más como a promocionar mis kits, porque vendo cajas y kits para brujas. Entonces, ahí es como que hago más eso. También de vez en cuando subo como contenido así como brujil, pero bueno, ahí están mis dos redes sociales y ahí es donde me pueden contactar y con mucho gusto les voy a responder. Igual digo, vamos a estar etiquetando a Emma en los posts y aquí también vamos a dejarles sus datos para que lo puedan contactar. Seguro vamos también, yo creo que a hacer otro programa para hablar sobre el kit, estaría padrísimo porque, bueno, Eileen y yo ya hemos hecho desde nuestra perspectiva como cosas importantes, pero siempre nos encanta también enriquecernos de otras personas. Emma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tenerte de vuelta en el programa para que nos sigas nutriendo de tanta información. Y recuerden, nos vemos la próxima semana en otro programita de Brujas del Caldero. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que a mí, bueno, aparte de Camino Astral, me encuentran como Leyas Witch en este mundo todo mágico, místico y fabuloso. Y también bueno, creo que también en mis redes personales es como lo mismo, ¿no? Me encuentran como Faraleyeli, tanto en Instagram como en TikTok. Y nos estamos viendo. Este fue otro programita de Brujas del Caldero. Bye bye. Dios, muchas gracias.